Gracias por la acogida, gracias por ser acá como son. Ya esta es la segunda vez que vengo por acá y la verdad estoy muy contento porque se siente un pueblo muy cálido, un pueblo que la verdad me ha recibido bastante bien. Así que bueno, nada, agradecido por eso. Hay un compromiso con la municipalidad, la Universidad César Vallejo, de hacer fútbol profesional acá en Guadalupe. Sí, es la intención, ¿no? Con la visión que tiene el ingeniero don César Acuña, al igual que Richard Acuña, de descentralizar el fútbol. La política es crecer con el deporte, ¿no? Así que como política principal dentro de su visión ha querido que la Universidad César Vallejo esté en todos lados. Y qué mejor descentralizar primero dentro del Departamento de la Libertad. Así que estamos con esa idea, ¿no? De comenzar a llevar el fútbol profesional a otras partes que no sean Trujillo. Así que hoy Guadalupe se presenta como una linda alternativa, ya lo estamos haciendo en Casa Grande y ahora esta linda posibilidad de poder venir acá a Guadalupe ya es completa, ¿no? El tiempo, por ejemplo, que dan para esta ejecución de esta obra, 90 días, ¿usted cree que pueda ser factible cumplir estos anhelos del pueblo guadalupano? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Después de lo que he visto hoy y toda la capacidad que tiene la señora alcaldesa, la verdad que me ha demostrado de que es una persona con convicción, una persona decidida, así que ya hoy ha demostrado de que es una realidad y ahora vamos a hacer fuerza para que no sea en 90 días sino en menos y poder traer después de lo que salga el fixture, después de lo que aparezca el fixture, programar el partido que vayamos a traer de cara acá a fin de año. John Ferrer, definitivamente la disposición de la César Vallejo y también de la Municipalidad de Guadalupe está predispuesta, pero el punto final lo dará la Federación Peruana de Fútbol. En realidad siempre hay una comitiva de la Asociación Peruana de Fútbol, quienes son los que dictaminan acerca de las condiciones de los estadios. Pero ya después de los puntos que hemos conversado acá, yo creo que no va a haber ningún problema con que la Comisión de Fútbol simplemente dé la aprobación. Nosotros sabemos cuáles son los puntos en los que hay que trabajar, ya los hemos estipulado y yo creo que a falta de 10 días para el término de la obra van a tener que simplemente aprobar. ¿Capacidad para este estadio Carlos Olivar del fútbol profesional? Eso fue un requisito de parte nuestra, ¿no? La capacidad tenía que ser no menor de 7.000 espectadores. Y según tengo entendido ya, después de lo que me ha dicho la señora alcaldesa, es que la capacidad sería casi 8.000 espectadores, así que con eso podríamos traer algún partido importante acá. Puede ser un partido con la U, un partido con Alianza, un partido con Bolsa. Hablamos ahorita, por ejemplo, de convenios. Hablaba de la César Vallejo, traer también profesionales para trabajar con menores. Sí, es la idea, ¿no? Bajo la política del ingeniero don César Acuña, la descentralización y la presencia de marca en todo el Departamento de la Libertad, hemos pensado en que Guadalupe puede ser una linda plaza para poder posicionarnos también como marca deportiva. Así que la posibilidad de también acá traer a las escuelas con nuestros profesionales para capacitar y para desarrollar chicos es una realidad, así que eso también está dentro de este proyecto, ¿no? Jan, ¿usted sabía que acá había fútbol profesional en Guadalupe, Espartano del Pacamayo, Pilsen Callao, donde han llegado grandes equipos y este es un lugar muy especial y amante del deporte, donde van a tener buena taquilla, la César Vallejo? ¿Cuál es el porcentaje que podrían dejar a la Municipalidad Distrital de Guadalupe como daño al estadio? Sí, bueno, en realidad lo del tema de taquilla sería el mismo convenio que hemos hecho con Casa Grande, ¿no? ¿Cuál es ese convenio? En realidad ese es un tema netamente para la universidad. Acá el porcentaje o lo que se tenga que determinar de cara a la municipalidad no sería viable porque evidentemente esta es una propuesta ya puesta por parte nuestra. Acá de lo que se trata no lo vamos a desviar el tema hacia si ganan o no ganan, no. Acá yo creo que es un crecimiento para la comunidad y el que venga fútbol profesional acá, con eso ya van a ver el desarrollo que va a haber acá en la comuna. Va a haber un antes del fútbol y un después del fútbol y ustedes lo van a comprobar. Bueno, Jan, te agradezco bastante y ojalá que lleves un buen mensaje a la gente de la César Vallejo. Sí, bueno, es la idea, estoy acá por eso, vengo en representación de la Universidad César Vallejo para simplemente constatar de que esto ya es una realidad
bueno, a partir de ahora pues empujar el coche para poder llegar lo antes posible a traer el fútbol profesional acá a Cuantanto.